hablar de algo que se llama llaves de cosecha. Yo sé que muchos quieren cosechar eso que Dios nos ha prometido, y el día de hoy mi intención nuevamente es que no haya nada que te permita tropezar, pero para obtener esa cosecha necesitamos conocer cuál es el camino que tenemos que transitar y de qué manera lo tenemos que transitar para que ello pueda venir, porque hay palabras muy poderosas que sostienen claves para comprender cuáles son los patrones y los principios del reino que yo te quiero compartir el día de hoy, que Cristo nos ha dado también para poder caminar y operar en nuestra vida. Y también hay una cosa bien importante, no es prepararnos únicamente para el resultado en este mundo, sino para una eternidad. Los principios que aprendemos aquí, recuerda que no solamente son para este lado del sol, sino para lo que viene también. No perdamos de vista la eternidad en Cristo y vayamos formando nuestro corazón, apartándonos cada vez más para Él. Entonces acompáñame por favor en tu Biblia a Mateo 13, por favor. Gracias, Champ. Mateo 13. Ay, Señor, gracias. Muy bien. Tengo que repetirlo, pero necesito los lentes, porque ya los de contacto como que... Algo pasa cuando uno cumple 30 y tantos. Muy bien, pero eso no tiene nada que ver. Muy bien. Parábola del sembrador. ¿Quién ya conoce la parábola del sembrador? Nadie. Ya me preocupé. ¿Otra vez quién conoce la parábola del sembrador? Perfecto, ok. Muy bien, porque mis preguntas no vienen como con jiribilla. Quien no sepa qué es jiribilla, lo único que quiere decir es que naciste después de los 90s. Entonces, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Qué bonita imagen. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y pon mucha atención en lo siguiente, por favor, porque yo creo que a partir de hoy vas a ver esta palabra con ojos diferentes. Dice: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, al 60 y al 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios estaba acostumbrado a hablarle a sus discípulos por parábolas, precisamente para que se cumpliera parte de una profecía que tiene una referencia de que aún escuchando no van a poder oír atentamente, y aún viendo no van a poder ver. Se refiere a una parte, a un contexto espiritual en nuestra vida. Y sin embargo, posteriormente, no solamente aquí en Mateo, sino en Lucas, a mí me gusta mucho el Evangelio de Lucas, porque es un evangelio más puntual. Yo creo que Lucas, por su formación científica como médico, tenía una estructura de pensamiento y una articulación más precisa, podía describir los hechos con mayor claridad y contundencia. Entonces, en Lucas 8, también Jesús explica a sus discípulos en qué consiste la palabra, y muchas personas que te pueden hablar de esto mucho mejor que yo han comentado que aquí está la clave también para entender las parábolas, en esos procesos en los que Dios nos induce para poder ser transformados todos los días más y más en la imagen de su Hijo, de manera que nosotros podamos menguar para que Él crezca. Y recuerden que ese es el propósito. Mucha gente venimos a la iglesia únicamente para que Dios transforme nuestra parte natural, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, pero Jesús tiene un objetivo todavía mucho, mucho más grande. Y ojo con esto, porque la creación está clamando por la manifestación
de los hijos de Dios. Es necesario que los hijos de Dios, formados a imagen y semejanza de Cristo, ¿sí?, puedan entregar. ¿Puedan qué? Entregar lo que Dios forma en cada uno. Y eso es mi anhelo para ti también el día de hoy. Y quiero explicártelo también en Lucas. Lucas 8 dice aquí, a ustedes les he dado, Lucas 8, versículo 10 dice, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Perfecto, y vamos bien. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si tienes una Biblia ahí física, subraya para que no crean y se salven. Hay un punto muy importante con esto y lo vamos a ver. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, crecen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Punto muy importante, en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, ¿quién de aquí es buena tierra? Bueno, los que levantaron la mano, gloria a Dios. Con los demás vamos a seguir trabajando y orando por ti para ello. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por favor, subraya 3 veces perseverancia. Porque a veces se nos olvida que también es importante, se nos olvida que es importante perseverar en la palabra y es obedecer la palabra. Y esta situación es la que permite que muchas promesas también lleguen a nuestra vida. Perseverar en la obediencia a lo que Dios dice. Ahora, ¿qué es un sembrador? Porque aquí hay un punto bien importante. Te voy a hablar de conceptos diferentes. Te voy a hablar del concepto de sembrador. Te voy a hablar del concepto de semilla. Te voy a hablar también del proceso que nos lleva precisamente a dar fruto y también de la cosecha. Pero es importante aquí definir la parte del sembrador, porque en otras parábolas también dice que hay un sembrador que siembra una tierra con una semilla y luego llega un enemigo y también siembra. ¿Ok? La definición de sembrador, familia, es la siguiente. Sembrador es, ojo con esto, quien quiere ver un resultado en tu vida. Quien quiere ver un resultado en tu vida. Un sembrador tiene algunas características. Un sembrador piensa, un sembrador habla y un sembrador actúa. Estas son características importantes que tienes que conocer porque aquí nos referimos a la parábola del sembrador. En esta parte habla de un buen sembrador, que habla de que Dios esparce la semilla. Pero un sembrador, recuerda esto, es alguien que quiere ver un resultado en tu vida. ¿Dios quiere ver un resultado en nuestra vida? Claro que sí, para su gloria y honra, pero el enemigo también. El enemigo también quiere ver un resultado en tu vida y también tiene la capacidad de pensar, de hablar y de actuar. Entonces hay 2 sembradores, por lo tanto también hay diferentes tipos de semilla. Y aquí hay una parte bien importante porque tenemos que aprender también a discernir quién va a sembrar. Quien escoge al sembrador, escoge la semilla, y quien escoge la semilla, acuérdate de esto, ya escogió la cosecha. Ya escogió la cosecha. Y por ello te pido que pongas muchísima atención en esto. Muchísima atención en esto, porque hay características dentro de la palabra de Dios. ¿Cómo es la semilla de la palabra? Y esto que te voy a comentar te va a ayudar también a entender qué tipo de semillas quieres en tu tierra. Y te voy a pedir por favor algo. Si tú no eliges sembrar tu tierra con las semillas adecuadas, alguien más lo va a hacer. Constantemente hay personas que están sembrando en nuestra vida si nosotros lo permitimos. Mi recomendación para ti es no rentes al sembrador equivocado la tierra de tu corazón y de tu mente. ¿Me van siguiendo? Perfecto. ¿Cuáles son las características de la semilla? ¿Qué es la palabra?
Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es eficaz? Eficaz es capaz de cumplir su propósito. Hay una diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Eficaz es que puede cumplir el propósito, eficiente es que lo hace con el menor desgaste de recursos. ¿Sí? La palabra es eficaz, es capaz de cumplir el propósito. Se vuelve eficiente cuando nosotros obedecemos la palabra. ¿Ok? Es viva y eficaz, corta, nos permite discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es viva. Es viva, porque está alimentada por el Espíritu de Dios. Es viva porque también se aplica en diferentes momentos en nuestra vida, no obedece tiempo y espacio como nosotros lo conocemos. La palabra de Dios está en consistencia dentro de nuestra cronología de vida. ¿Ok? Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta. Es otra traducción dice, la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es completa para transformar el alma. Eterna, Isaías 48. Se seca la hierba y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Lo físico tiene un fin, pero la palabra de Dios permanece. Si nosotros nos sujetamos a la palabra va a permanecer también en nosotros. La promesa de Dios permanece. Familia, a veces como hijos de Dios estamos buscando lo más novedoso, la flor y la hierba, pero esta tarde o temprano se marchita. Nosotros tenemos que ajustar nuestra vida y nuestra existencia a lo que la palabra de Dios nos indica, pero no solamente escuchándola, sino haciéndola. La palabra de Dios es útil y está inspirada por el Espíritu. Segunda de Timoteo 3:16. Ojalá que puedas apuntar las citas o si no que las veas después, pero esta parte es importante. Estoy hablando muy rápido. Muy bien. La palabra... No, ya, déjalo. Okay. La palabra de Dios es útil e inspirada por el Espíritu. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y hay gente que agarra esto y qué horrible es cuando la gente solamente está esperando a que la persona se equivoque para agarrarla y darle 3 librazos de Biblia. ¿Sí me explico? Aquí también hay una parte que tenemos que entender. Somos humanos y como humanos nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Pero también tenemos que tener un espíritu de mansedumbre para poder corregir con amor y con justicia. No con nuestra justicia, porque nuestra justicia quiere que castigues al otro, quiere juzgar al otro. La justicia de Dios, recuerda que siempre nos lleva al arrepentimiento para la restauración. ¿Al qué? Arrepentimiento para la restauración. Ahora, ¿cómo tengo acceso a la semilla? Porque es muy fácil decir, oye, está el sembrador y la semilla, pero tú tienes que tener acceso a la semilla. Si no tienes acceso a la semilla, no hay nada que sembrar. Esta parte es bien importante. No solamente tenemos que tener claro quién es el sembrador, sino también tener acceso a la semilla. La semilla dijimos que es la palabra de Dios. Entonces, aquí hay un componente bien importante. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos acceso a las semillas? ¿Por Él? ¿Por Él? Familia, si te vas con esto, me siento más que dichoso. Escoge cuál es la palabra que vas a oír. Porque, ojo, podemos escuchar muchas cosas. Podemos escuchar muchas cosas. La gente el día de hoy y el enemigo está en una contienda por tu atención. ¿Por tu qué? Está en una contienda por tu atención, está en una contienda por sembrar su semilla en ti. Y la fe viene por el oír.
con todo mi cariño y todo mi respeto, y no me voy a disculpar por esto, cuida lo que escuchas y cuida la fuente de la que viene. Si tú únicamente estás escuchando novelas colombianas, ya no voy a decir coreanas porque mucha gente se va a enojar. Tu vida va a ser una novela colombiana, coreana también. Si tú estás permitiendo, ¿sí?, que ciertas palabras sean sembradas en tu vida se va a convertir en las semillas que permites que sean sembradas en tu tierra. Y esto te lo quiero decir bien claramente porque tenemos que aprender a saber cómo escuchar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es el acceso a la semilla, el oír. Tenemos que aprender a escoger qué vamos a escuchar. Hay canciones que de repente mis hijas escuchan porque están muy de moda con sus amiguitas, y yo escucho la letra y le digo, discúlpame amor, no puedes escuchar esto. No, pero papá, y claro, tengo un adolescente y una preadolescente de 7 años que dice lo que la hermana dice por conveniencia. Cualquier parecido con tu realidad es mera coincidencia. Pero yo también me acuerdo que cuando no conocía de Cristo, un día le traje a mi papá un disco de Metallica. Le dije, está bien cool. Y mi papá me dijo, no vamos a escuchar esto. Papá, pero si me estoy aprendiendo Nothing Else Matter, el requinto acá, bien locochón. Papá dijo, no puedes escuchar esto porque la música ministra. Porque las palabras se siembran. Y puede la melodía estar muy bonita, pero si la palabra no es la correcta, eso es lo que vamos a sembrar. Escoge la palabra. El acceso a la semilla es importante. Por eso, familia, tienes que aprender en qué conversaciones te vas a meter. Oye, pastor, ¿esto quiere decir que tengo que cambiar de conversaciones y a lo mejor hasta de amigos? Posiblemente sí. Posiblemente si estás en un círculo donde, oye, siempre están criticando al esposo, se están quejando de la esposa, siempre la situación está equivocada, o donde únicamente hay palabras que corrompen el alma, posiblemente ya no es el lugar en el que tengas que estar. Ojo, no porque la gente sea mala, Jesús andaba con pecadores, pero es muy importante que entiendas a qué semilla vas a accesar. Tenemos que aprender a estar escuchando constantemente la palabra de Dios para tener argumentos cuando el enemigo trate de robarnos la promesa. Porque el enemigo va a venir. Y aquí también lo dice. Por lo tanto, primer punto, asegura la calidad de tu semilla. Quien escoge la semilla ya definió su cosecha. ¿Ok? ¿Cómo viene la semilla? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Recuerda que semilla es destino. ¿Semilla es qué? Destino. Cuando tú siembras una semilla, estás esperando un destino. En un negocio, los que tenemos negocio, cuando inviertes, esperas un dividendo. ¿A poco no? ¿Sí o no? Porque si no, hay algo ahí que tienes que ajustar en tu negocio. Pero cada vez que haces una inversión, esperas un dividendo. Cuando escoges la semilla, ya escogiste también la cosecha. Cada semilla es una cosecha programada. Tanto lo bueno como lo malo. Cada situación adversa que caminamos por no obedecer la palabra de Dios es una cosecha programada. Yo tomo la decisión de saber qué voy a sembrar. Gálatas 6:7 dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también segará. Es una ley, es un principio espiritual. Lo que sembramos, cosechamos. La parábola del sembrador habla del sembrador como Dios. Dios viene y siembra. Nosotros, siendo imagen y semejanza de Cristo, también estamos constantemente sembrando en nuestra vida. Y acércate tantito. Y también en la de otros. ¿Quién de aquí tiene hijos? Familia, la responsabilidad que tienes como sembrador generacional es crítica. Por eso el primero que tiene que saber escoger la semilla eres tú, para saber también qué vas a sembrar y cómo vas a preparar la tierra de sus hijos. Aquí hay una parte muy importante. ¿Qué es la tierra? Cada plataforma que permite que una semilla crezca es tierra. Te lo voy a repetir. Cada plataforma que permite que una semilla crezca es tierra.
¿Qué plataformas pueden ser? Puede ser nuestra mente, puede ser nuestro corazón, puede ser nuestro ministerio, puede ser nuestro negocio, puede ser nuestra familia. Toda plataforma que permite que una semilla crezca es una tierra. Ahora, ¿qué características tiene la semilla? La semilla, ojo con esto, la semilla es aquello que tiene potencial de multiplicación y la habilidad de replicarse. ¿Qué tiene potencial de multiplicación en tu vida? Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. La semilla es algo que tiene potencial de multiplicación. Por eso es importante escoger nuestras semillas. Y aquí dice también, la carne también es una tierra. Dice aquí que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Familia, yo quiero que tú empieces a cosechar vida eterna para ti. Porque muchas veces estamos sembrando lo que es correcto con el corazón incorrecto. Tarde o temprano eso se va a notar en la cosecha. Ten cuidado con la intención del corazón, porque la intención del corazón se va a manifestar en la cosecha. Ten cuidado con el corazón con el que haces algo, aún dentro del ministerio, familia. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que a través de la palabra nos indique en dónde tenemos que alinearnos. ¿No es cómodo? Definitivamente no. Pero ¿sabes qué es lo que va a traer un buen fruto? Sí, yo no puedo sembrar un mango esperando aceitunas. Cuando yo siembro un mango, preparo la tierra porque espero un cierto tipo de fruto. Cuando yo soy consistente en cómo lo voy a hacer, el fruto es predecible. Y mi intención es que de repente no te sorprenda el fruto, porque, caray, yo sembré esto, pero coseché esta cosa. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Cuál es la intención del corazón? Y le pido a Dios que nos ayude a discernir esta parte. Y después dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo el proceso en una sola porción. ¿Ok? Entonces, primero, elige bien la semilla. La semilla es la palabra de Dios, viene por el oír la palabra. Recuerda a qué le abres y a qué le cierras tus oídos. Segundo, las características de la tierra. Para obtener una cosecha tenemos que entender cuáles son las características de la tierra. Conoce la tierra. La tierra generalmente aquí se refiere a la condición del corazón y la condición de la mente. Y nos habla de 3 puntos en particular y quiero que los aprendas a ver para que los identifiques y veas si hay alguno de ellos que puede estar operando en tu vida que el día de hoy tiene que ser transformado. Y le pido al Espíritu Santo de verdad que el día de hoy abra tu corazón para decir, Señor, ¿cuál es la tierra? ¿Cuál es mi tipo de tierra? ¿En dónde se están sembrando semillas que son buenas, pero que la tierra no está preparada con la profundidad o los nutrientes o el lugar o el pensamiento para dar fruto? El día de hoy quiero que esa duda se quite, que la identifiques y a través de la obra del Espíritu Santo la puedas transformar en una buena tierra. Y no nada más te voy a dejar con eso, te voy a decir cómo. ¿Ok? Mateo 13:19 dice que la primera condición de la tierra es el que fue sembrado al lado del camino. ¿A qué? A un lado. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mucha gente está sembrada al lado del camino. La palabra cae al lado del camino porque no tiene a Cristo en su corazón. Y es esta persona que te dice, no, yo soy espiritual. No me queda duda, pero lo que está hablándote no es el Espíritu Santo. Porque si estamos fuera del camino, aunque la palabra sea buena, si Cristo no está en nuestra vida, vamos a caer a un lado del camino. Y el problema del lado del camino, y también lo especifica Lucas, es que viene el enemigo. Las aves del cielo son representadas como estas huestes espirituales que vienen y arrebatan la semilla a través de la incredulidad. ¿A través de qué? La incredulidad. ¿Por qué Jesús no pudo hacer más milagros en ciertos lugares? Por la incredulidad de la gente. Porque no pudieron discernir el tiempo en el que Cristo los visitó.
Entonces, aquí hay un punto bien importante. Dice, el que oye y no entiende, viene el malo y lo arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Familia, el día de hoy le pido al Espíritu Santo que remueva toda incredulidad de nuestra vida. Ahora, la incredulidad es inherente al hombre. Los discípulos también dijeron, oye, hasta que no lo vea, hasta que no pase mi dedo por sus cicatrices, no voy a creer. Gente que caminó con Cristo. Nosotros tenemos que estar constantemente alimentando nuestra vida de fe para que la incredulidad no permita que la palabra vaya al lado del camino. Familia, ninguna semilla va a dar fruto si no está en el camino de Cristo. ¿Hace sentido? Sí. Y lo que te voy a decir no te va a gustar mucho. No puede haber cosecha desde la ignorancia. Te lo voy a repetir, no puede haber cosecha desde la ignorancia. Dios te puede dar una palabra a través de un hombre de Dios, pero si tú no operas en esa palabra a través de lo que está escrito, siguiendo y sujetándote a lo que la palabra dice, no va a haber fruto. No va a haber fruto si no aprendemos a caminar los procesos que Dios nos ha indicado. ¿Qué dice aquí Colosenses 1:9? Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole y llevando fruto. Y aquí hay un punto bien importante, familia. Iglesia, quiero que veamos esto, porque muchas veces buscamos sabiduría para nuestro propio reino. ¿Para qué es la sabiduría y la inteligencia espiritual? Para andar como es digno del Señor. La inteligencia y la sabiduría espiritual, lo que Dios activa en nuestra vida a través de ese conocimiento sobrenatural, no es para operar en nuestra propia gloria, sino para darle gloria a Dios. ¿Queda clara esto? Para andar como es digno del Señor, agradeciéndole y llevando fruto. Agradeciéndole y llevando fruto. Tenemos que aprender a caminar como es digno, sujetándonos a la instrucción de su palabra, para que la promesa no tarde en nuestra vida, para que llegado el tiempo de la cosecha, y ahorita te voy a hablar de tiempos, podamos cosechar, para que Dios no dé para que no sea robado el fruto y no podamos disfrutarlo y no podamos compartirlo. Amén. Entonces, ¿por qué se da la incredulidad? Por la dureza del corazón. Sobre todo los que ya hemos caminado con Cristo, de repente pensamos que ya lo sabemos todo. Y estamos buscando el error y nos perdemos del contenido. Estamos viendo al emisor, nos perdemos de la palabra. Y esto pasa mucho cuando caminamos. No, yo ya sé, yo ya lo conozco. Y aun cuando nuestra vida está dando evidencias, ojo con esto, aun cuando tu vida está dando evidencias de que crees conocer, pero no hay fruto en tu vida, la dureza del corazón no nos permite ver esto. Primer punto de la tierra, no seas de los que caen al lado del camino por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. ¿Okay? El enemigo puede robar la palabra del que no cree. Y ahí hay una cosa bien importante, familia. Si cae la palabra al lado del camino, la gente que ignora esta palabra muchas veces no puede recibir a Cristo. Y eso es algo muy duro, porque es algo que se nos ha encomendado a nosotros, ser testigos, ¿sí? Y llevar el evangelio. Entonces, te había comentado muchas veces que es importante pedirle a Dios por las oportunidades de que la gente conozca a Cristo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Okay. Segunda parte, aquí de qué nos habla esta tierra. Muchas veces no cosechamos por falta de conocimiento de la palabra. Segundo, muchas veces no cosechamos por falta de entendimiento. Que es el entendimiento se da cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo y su persona, porque te acuerdas que dije que el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos.
Mucha gente cree que la visita del Espíritu Santo es la manifestación de dones y de lenguas y de etcétera, etcétera. El ministerio del Espíritu Santo nos guía ¿qué? A toda verdad. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos y muchas veces no cosechamos por falta de entendimiento. Estas son las semillas que caen en el pedregal, en un corazón que es superficial y no sabe sujetarse al Espíritu Santo, cuya tierra es muy poquita, entonces no echa raíces. Lo más peligroso de no echar raíces es que aun cuando brota la semilla, el sol de la prueba te va a hacer abortar la misión. Familia, muchos de nosotros hemos recibido palabras de parte de Dios increíbles. Hay veces que estás orando y Dios te lleva su palabra y te habla y le pones fecha y todo, pero no quieres caminar el hecho de hacer raíces. Si tú quieres que un árbol, ahora sí que para que el árbol crezca, las raíces tienen que ser profundas. Y tenemos que ir a esa profundidad, tener raíces sólidas que nos sostengan en medio de la adversidad, porque a veces puede haber sequía, pero si tenemos raíces profundas vamos a acceder a los mantos. ¿Te acuerdas que te hablé en una prédica de los mantos? Que es la profundidad. Cuando tú tienes profundidad de raíz en Cristo, aún cuando haya sequía tienes de dónde alimentarte. Esta parte es el entendimiento. No seas como las que caen en el pedregal, que son superficiales, que nada más están en la cuestión de las decisiones emocionales sin profundidad ni perseverancia. Entonces ya hablamos de dos tierras, una que no tiene entendimiento, una que no tiene conocimiento y otra que no tiene entendimiento. El entendimiento viene a través del Espíritu Santo. Y la tercera es la tierra que no tiene sus prioridades en orden. Esta, familia, esta es la que muchas veces nos agobia. ¿Por qué? Es la que tiene el corazón dividido. Es la semilla que cayó entre espinos. ¿Qué son los espinos? El afán, la riqueza y el placer son los sustitutos. El día de hoy la gente confunde plenitud con placer. Lo que queremos es placer. La plenitud se logra a través de la formación del carácter de Cristo en nosotros. La plenitud se logra a través de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y para que el carácter de Cristo sea formado, tienes que alinear tus prioridades. Cuando no tenemos nuestras prioridades alineadas, esto que son los afanes, la riqueza y el placer, se convierten en ídolos en nuestra vida. Y la palabra dice, y los espinos crecieron. No brotó la semilla, los espinos crecieron. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crece en tu vida? Si tú tienes dos plantitas y a una le pones agua y a la otra no, ¿cuál va a crecer? ¿Cuál va a crecer? A la que le pones agua. Ay, pastor, eso es lógico. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando no tenemos nuestras prioridades alineadas, vamos a regar los espinos. Y luego nos vamos a preguntar, ¿por qué estamos cosechando espinos? ¿Por qué la palabra de Dios no está germinando? Porque no tenemos nuestras prioridades claras. Porque estamos distraídos. Muchas veces no estás deprimido, muchas veces estás distraído en muchas cosas. Afanado y turbado estás con muchas cosas. Escoge la buena parte que es la palabra de Dios, y trabaja en formar raíces. Recuerda que crece lo que alimenta. Y esta palabra que dice, familia, busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Cristo tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. No solamente aquí en la iglesia, tiene que ser el primer lugar en nuestras finanzas, tiene que ser el primer lugar en nuestra familia, tiene que ser el primer lugar en la formación de nuestros hijos. Aquí me llama mucho la atención porque yo no te voy a invitar a estas cuestiones de sembrar y pactar, porque la verdad no comulgo con esa situación, ¿sí? Pero ahorita vas a ver por qué hay semillas que tú piensas que has sembrado y que no han dado fruto, porque no has muerto a esa parte. Porque todavía no morimos esa parte, y es algo de lo que te quiero hablar aquí. Ahora, ¿cómo preparamos la tierra? Oye, pastor, me acabo de dar cuenta que mi tierra está falta de conocimiento. Ok, hay alternativas. Oye, mi tierra está falta de entendimiento. Hay que tener intimidad con el Espíritu Santo.
Oye, mi tierra no tiene las prioridades ajustadas. No te preocupes, hay manera. ¿Hay qué? ¿Quieren saber cómo? Sí. Ok, muy bien. Prepara la tierra. Jeremías 4:3 dice, si te volvieres, oh Israel, y quitas delante de ti tus abominaciones, y no anduvieras de allá para acá, fui de todo y sin medida, pero te juro, no, perdón, me equivoqué de salmo. Si te volvieras de tus abominaciones y no anduvieras de allá para acá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y justicia, entonces las naciones en ti serán benditas. Así dice Jehová, arad el campo para ustedes. Arar es meter un instrumento para romper la tierra que está ahí. Y dice, y no siembres entre espinos. ¿Cómo no sembramos entre espinos? Arando la tierra. Señor, ara mi tierra. Señor, ven y rompe la tierra que no está dando frutos. Rompe. ¿Qué es romper? Llévame al arrepentimiento de lo que estoy haciendo de manera equivocada. Rompe la dureza de mi corazón a través del poder de tu Espíritu Santo. Familia, de verdad, recibamos con humildad la palabra. Cuando escuchemos la palabra, no seamos reacios a ella, no estemos buscando el error, porque buscamos el error en aquello a lo que no nos queremos alinear. Queremos tener la razón y adecuar la palabra a nuestra razón, pero aquí dice, ara el campo y no siembres entre espinos. Primera característica, arar el campo. Señor, rompe la dureza de mi corazón. Y la dureza del corazón se rompe muchas veces cuando vamos corriendo delante de Dios y le pido, Señor, perdóname por querer vivir mi vida bajo mi propia voluntad y no la tuya. Hoy me doy cuenta de que mi voluntad, Señor, es egoísta, es diabólica, pero tu voluntad es perfecta. Quiero seguir tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Llévame al conocimiento de tu Hijo para saber cuál es su voluntad y que yo pueda pedir de acuerdo a tu voluntad. Entonces, cuando yo pido de acuerdo a tu voluntad, entonces sí, todo lo que pida en el nombre de Jesús será hecho, porque estoy pidiendo no de acuerdo a mi propio deseo, no para mi propia gloria, sino para la gloria de Dios en la extensión de su reino. Y hay una gran diferencia. ¿Me están siguiendo? Porque veo que eras así como que dijo, no se preocupen. Segundo punto, ¿cómo preparamos esa tierra? Recibe con humildad. Santiago 1:21 dice, por lo tanto, desechando toda inmundicia de malicia. Aquí hay una parte, no estés buscando constantemente el error. No estés constantemente buscando el error en el otro. Mi hermano, a veces estamos viendo la paja ajena y no sacamos la viga de nuestros ojos. Ocúpate de lo tuyo. ¿Te lo repito? ¿O ya dolió? Ocúpate de lo tuyo. Ocúpate de lo que Dios está haciendo contigo. Quitando toda inmundicia de malicia, reciban con mansedumbre. ¿Con qué? Mansedumbre, la palabra implantada. Te recuerdo lo siguiente, mansedumbre no es debilidad. Una persona débil no puede ser mansa. Es débil. Y la gente débil es peligrosa. La gente débil es peligrosa. Mansedumbre es poder bajo autoridad, es poder que se sujeta. ¿Dónde están los hombres valientes y esforzados en esta congregación? Gracias. Cuando ser fuerte y valiente es entender lo que opera en ti, lo que eres capaz de hacer y sujetarlo voluntariamente a Dios. Por eso te lo digo, familia. Recibe con mansedumbre. Yo sé que Dios te ha dado talentos y capacidades para hacer cosas, pero cuando tú, hombre, mujer, sujetas tu voluntad a Cristo, el poder de Dios es el que opera en ti, no tú. Y mi anhelo es que el poder de Dios opere en ti. Recibe con humildad. Así cambia la tierra. Y siguiendo en ese versículo dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su alma, pero sean hacedores, no solamente oidores, engañándose a sí mismos. Así sanamos la tierra. ¿Cuál es el proceso, familia? Jesús revela que la semilla tiene que morir. El proceso es, ok, ya tengo la tierra, ya tengo la semilla, ahora es entender el principio de morir. Porque la semilla no puede dar fruto, sino ¿qué? Si no muere.
Si no muere, queremos guardar el potencial, pero no queremos morir. Primera de Corintios 15:36, Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. El proceso, familia, es ser crucificados juntamente con Cristo, para que entonces ya no vivas tú, sea Cristo el que viva en ti. El proceso de crecimiento es el aprender a morir al potencial de la semilla para poder convertirnos en lo que Dios quiere. Y te voy a decir una cosa, la planta, el árbol que da fruto, no se parece a la semilla. Muchas veces nosotros queremos que el fruto se parezca a la semilla, entonces cuando vemos un cambio, no lo podemos creer. Con Cristo fue algo muy parecido. Este no se parece al ir. A ver, ¿me estás hablando de un Mesías? Pero este no es el hijo del carpintero. ¿Qué le creaba conflicto a la gente? Que lo que es habilitado por el Espíritu Santo no se parece a lo que tú conoces naturalmente. Te lo voy a repetir. Lo que es habilitado por el Espíritu Santo muchas veces va a ser muy diferente de lo que la gente está acostumbrada a conocer. Por eso la gente te va a confrontar, no te creo eso de que andes en Cristo, porque yo te conozco, tú antes eras así, pero como el Espíritu Santo opera, eres diferente. Y la gente lo va a notar. Y eso a veces da miedo. ¿Da qué? Da miedo. Pero aquí es importante aprender a caminar los procesos de Dios. Y la semilla, cuando pierde su forma, da origen al propósito para el que fue hecho. Y esto es su manifestación. Manifestación no es yo decreto y yo declaro. Familia, por favor, entiende bien esto. Y todo lo que hablemos y declaremos tiene que venir de acuerdo a la palabra, no a mi propia voluntad. Caminar el proceso que Dios tiene para dar fruto y para poder cosechar requiere de algo que se llama sacrificio. La palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Lo vivo en la qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Familia, ¿por qué morimos? Para dar comienzo a lo que Dios tiene para nosotros. Porque nos es revelado el Hijo de Dios que amó y se entregó por mí. Cuando yo me sé amado, entonces sé amar. Y entonces me convierto en bendición para lo que me rodea. Fernando nos lo explicaba. Entonces, entonces nos convertimos en nuevas criaturas. Y las nuevas criaturas son irreconocibles a lo que antes era. Porque estamos actuando en un nuevo poder. Cristo no se parecía al hijo del carpintero. Yo quiero que tú empieces a operar en el poder de Dios, aprendiendo que hay que morir a la semilla para que el poder de la resurrección empiece a operar en ti. Juan 14:12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado. Fíjate nada más, aquí dice, cuando nosotros morimos a nosotros, empezamos a operar en poder. Y aquí dice la palabra, y las obras que hago yo, Él las hará también, y aún mayores. ¿Y aún qué? Y aún mayores. Operar en el poder de la resurrección, de dejar que el grano de trigo muera para que dé frutos, empezar a operar en un poder mayor que el que está en nuestra propia fuerza. Es empezar a operar en el poder de Dios como nuevas criaturas. Este es el proceso. El hecho de venir, morir y dar pie a lo que Dios va a formar en nosotros. ¿Es fácil? No, porque no quiero renunciar a lo que me es cómodo. No quiero renunciar a mi estilo de vida, no quiero renunciar a mi naturaleza. ¿Por qué? Porque me funciona. La semana pasada te decía que muchos decimos, Señor, no toques estas áreas de mi vida. Permite que todo lo toques. Señor, toca mis finanzas, toca mi vida, mi familia, todo. ¿Por qué? Porque no quiero que sea el enemigo quien las toque. Tócalas tú y transfórmalas en lo que tú tengas que hacer. Y ahora viene lo interesante, porque podemos estar pasando, tener la tierra, tener la semilla, pasar el proceso, pero no tener la cosecha.
pero no tener la cosecha. Y debemos de conocer la dinámica de la cosecha. ¿Qué es una cosecha? Te lo voy a definir aquí, a ver si te sirve esto. La cosecha es toda consecuencia que sigue a tu siembra. Cosecha es toda consecuencia que sigue tu siembra. Eso es una cosecha. Juan 4:35 dice, para cosechar, familia, tenemos que aprender a entender tiempos y temporadas. Tiempos y temporadas. ¿Alguien ha tenido un árbol frutal en su casa alguna vez? Levántame la mano. Yo estaba acostumbrado a ver un árbol de nísperos en casa de mi abuela y de repente llegaba la temporada de nísperos y el árbol se llenaba de nísperos. A mí personalmente me gustan mucho. Pero ¿qué pasa cuando... y decíamos, ya hay nísperos. Ya hay fruto. Y ya. Y volvías al día siguiente, la semana, ya hay fruto. Y te metías otra vez a la casa. Familia, hay muchas cosas que ya están dando fruto en tu vida y lo reconoces, pero no lo cosechas. ¿Y dolió? Hay cosas que ya están listas para ser cosechadas y las estás viendo, pero para ello hay que ir y tomarlas. A mí me encantaba cosechar las mandarinas de casa de mi abuela. Sobre todo, ¿sabes cuáles eran las más ricas? Las que estaban hasta arriba. Porque todo el mundo las puede agarrar las que están aquí, pero las que están arriba, como hay muy poco acceso, me tenía que subir una escalera, hacer un ganchito, jalarla, meterme, a veces me espinaba, pero había cosecha. Y es bien bonito cuando llegaba yo con las mandarinas, porque ya estaba mi hija Alexa aquí, y le llevaba las mandarinas de casa de la abuela y se las comía. Y te voy a decir algo, qué bonito, familia, escúchame papá, qué bonito es cuando puedes dar fruto que cosechaste. Puedes ir a comprarlo a la esquina, se siente muy bonito. Pero cuando ves el árbol que crece allí en tu casa, cuando te esfuerzas por cosechar y cuando entregas el fruto, padres, ustedes saben que ese es uno de los sentimientos más hermosos que podemos tener. El Señor también anhela que cosechemos. Si me ayuda el grupo de alabanza, por favor. Ya debo de terminar, más bien. Ya debo de terminar. Dice aquí Juan 4:35, ¿no dicen ustedes que aún falta tiempo para que llegue la siega? He aquí yo les digo, alcen vuestros ojos. Padre, el día de hoy yo te pido, Señor, que en tu congregación, que en tus hijos, Señor, yo sé que muchos han estado arando la tierra, que muchos han sembrado una buena semilla, mi Dios, pero por alguna razón el peso del camino los ha hecho bajar los ojos a la tierra nada más. Pero aquí dices, alza tus ojos y mira. Familia, tus campos, muchos ya están llenos. Tus campos ya están llenos. Señor, ayúdame con esto, por favor. Iglesia, tus campos están llenos. Pero a veces la cosecha que tú tienes en tu mente, la estás viendo con ojos naturales. El Señor nos dice, levanta tus ojos al cielo y la cosecha está lista. La cosecha está lista, nada más tienes que caminarla. La cosecha es la formación de Cristo en nosotros, para entonces dar fruto en el Espíritu. Y el fruto, que lo menciona Gálatas, es el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el fruto. El asunto es que muchos estamos esperando la cosecha natural, lo que podemos ver, lo que podemos palpar. Señor, haz que mi negocio prospere. Casi siempre que hablamos de cosecha, la gente lo relaciona con una riqueza natural, pero el día de hoy Dios está diciendo, levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista. A veces por querer el fruto natural, no terminas tu proceso para ir y cosechar. La mano del sembrador se tiene que ahora convertir en la mano que sostiene la hoz para la cosecha. Y en esa cosecha, como dice la palabra, va a haber trigo y va a haber cizaña, a veces. Y ese fruto va a tener que ser pasado por fuego. Pero lo que quede de ese fuego
lo que quede de ese fuego va a ser genuino. Muchos de nosotros tenemos temor de ser pasados por el fuego del Espíritu Santo para probar nuestro corazón y ver lo que es genuino. No te quedes sin cosechar por no tomar lo que Dios ya te dio. Le pido a Dios, familia, el día de hoy, que Dios nos dé discernimientos de tiempos y temporadas. Primera de Crónicas 12:32 dice: y los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Los tiempos. Con conocimiento de lo que Israel, ¿qué significa Israel? Príncipe, de lo que el príncipe debía de hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Familia, mi intención es que el Espíritu Santo, yo sé que ya te está hablando conforme a su palabra, que hay cosas que tú sabes que tienes que alinear para poder cosechar. El día de hoy no seas un espectador más, no te engañes a ti mismo, no seas un oidor de la palabra, sé un hacedor de la palabra, para que ese proceso de muerte y vida y de fruto pueda manifestarse en ti. Hebreos 5:14 dice, también nos habla de quién va a cosechar. Hebreos 5:14 dice, los que pueden recibir alimento sólido son las personas maduras, las que por el uso, ¿por el qué? Uso. Por el uso, por el caminar con Cristo, por el vivir sus procesos, por el alinearse a su palabra, por el resistir la prueba, por el perseverar en Cristo, por el mantenerse, por el recibir la poda, por el ser agradecidos, por el alabarlo aún en los momentos difíciles. Estos son los que van a recibir fruto. Familia, a lo mejor hay algunos que están muy pasivos porque alguien más ha cubierto sus errores. Y mientras alguien más cubra tus errores, siempre vas a tener a alguien a quien culpar. ¿Por qué lo sé? Porque soy hijo. Yo también culpé de muchas cosas a mis padres. Y mis padres en su amor cubrieron algunas cosas, y cuando me refiero a cubrir es, no me entregaron a los lobos para ser crucificado, pero también me permitieron tomar responsabilidad de lo que me correspondía. ¿Quién cosecha? La persona madura, la que ya no apunta dedos a los demás diciendo yo no cosecho porque es tu culpa, porque es la culpa del pastor, porque es la culpa de mi mamá, es la culpa de mi papá, es la culpa de mi jefe, es la culpa de alguien más. No, tomo responsabilidad de lo que fue sembrado en mí y entonces me dispongo a cosechar como alguien maduro, como alguien que ha caminado el proceso y es digno del salario que viene. Amén. Pero no te quedes sin cosechar porque sigues echando culpas a los demás de es que yo soy igual que mi papá, es que yo soy igual que mi abuelo. Hey, toma responsabilidad. Los hijos maduros toman responsabilidad. Llega un momento, familia, en que la excusa ya no te sirve, te retrasa. Te lo digo con todo el corazón. Mis hijos se pueden quejar de muchas cosas conmigo, y hasta los 15 años posiblemente digas, sí, hombre, pobre cuate, ve nomás el papá que le tocó. Pero después de cierto tiempo se convierte en una excusa que lo único que hace es detener su crecimiento. Yo no quiero que tú seas así, porque eres habilitado por el poder de Dios para romper toda fortaleza, para romper todo patrón espiritual que hasta el día de hoy te ha detenido. ¿Quieres cosechar? Deja de echarle la culpa a los demás de que no puedes accesar a algo. Camina tu proceso, sé valiente, toma responsabilidad. Sé un hijo maduro, entendido, valiente de los tiempos, que llegue y Señor, es momento de tomar la hoz, vamos, y cosecho. Y cosecho para tu gloria y expando. Soy un agente multiplicador. No solamente obtengo la semilla, sino que guardo la que me corresponde, con la cual produzco y vuelvo a sembrar. Porque ya tengo habilitado mi corazón en el uso de mis sentidos, ejercitado en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Quién lo dice? Familia, ¿cómo empiezo a cosechar? A través de la palabra. Hablo la palabra profética más certera, que es la palabra de Dios.
Le doy sentido a mi caminar. La bendición de Dios está para bendecir a otros. Isaías 61 lo dice. El Espíritu de Dios está sobre mí, pero tiene una función, y es para bendecir a otros, para romper ligaduras de impiedad, para sanar a los que están enfermos, para traer libertad a los cautivos. Familia, la unción que descansa sobre ti, el favor de Dios que descansa sobre ti, la cosecha que descansa sobre ti tiene un objetivo, y es su gloria. ¿Es qué? Muchos no cosechamos todavía algunas cosas que Dios tiene porque lo queremos seguir para nuestra propia gloria. En cuanto tú digas, Señor, haz esto, purifica mis intenciones para que yo coseche y pueda ver, recibir, disfrutar, multiplicar y compartir lo que tú tienes para mí. Señor, el día de hoy me arrepiento de caminar como una persona que está nada más poniendo excusas, que no quiere caminar los procesos, que quiere soluciones rápidas. Señor, el día de hoy forma a Cristo en mí, de manera que yo sea un árbol también que da fruto, del cual la gente puede tomar. Dame la humildad que necesito para recibir la palabra. ¿Cómo cosechas? Declara la palabra profética más importante, que es la palabra de Dios. Cuando yo hablo con autoridad, estoy trayendo esa hoz para cosechar lo que me corresponde y tomarlo. No te sientas indigno de lo que Dios ya te dio. El día de hoy levántate y cosecha. ¿Cuál es otra manera de cosechar? En adoración. En adoración recibo mi cosecha. Y entonces cuando estoy en adoración, cuando estoy sujeto a la palabra de Dios, Deuteronomio dice, todas estas bendiciones te van a seguir. Por favor, ya no vuelvas a contestarle a alguien cuando te dice, oye, ¿cómo vas en tu trabajo? Pues aquí persiguiendo la chuleta. No. Señor, no he visto justo desamparado. Señor, si yo estoy alineado a tu palabra, estoy caminando en tu voluntad, no persigo bendiciones, tus bendiciones me siguen. Soy diligente en tu palabra, soy responsable en tu palabra, opero en el poder del Espíritu Santo. Las bendiciones me van a seguir, las bendiciones me van a seguir, las bendiciones me van a seguir. Mientras tanto, yo te voy a adorar, yo te voy a alabar. Señor, estoy siendo diligente. Hay cosas que todavía no llegan, pero sé que mi cosecha está lista, está preparada, que la voy a ver, la voy a recibir, y mis hijos van a comer de ello también. Y voy a enseñar a mis hijos a sembrar, y voy a decirles, este es el camino por el que hemos caminado, y les voy a enseñar a ser agradecidos con lo que Dios está haciendo. Agradecidos con lo que Dios ha hecho. No olvides hablarle a tus hijos del camino. Hijos, esto requiere sujetarnos a la voluntad de Dios, caminar en Él, morir a nosotros mismos para que el poder de Dios opere en nosotros. Esto que está pasando ha sido el poder de Dios, no hemos sido nosotros. Y la otra, ¿cómo cosechamos? A través del agradecimiento. ¿A través del qué? Ay, no manches, mira lo que le pedí a Dios que me diera este trabajo y me dio este. Honra lo que tienes. Honra lo que tienes. Señor, quiero un carro nuevo y el que traigo lo traigo como bote pateado, ya le escupo casi. Honra lo que tienes. Señor, gracias por el lugar que me has dado. Honra lo que tienes. Bendice lo que tienes. Esposas, bendigan al marido que tienen, ustedes lo escogieron. Recuérdense constantemente, yo amo a este hombre. Señores, yo amo a esta mujer y lo traigo delante de mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Y me recuerdo constantemente de ese amor y lo agradezco. Señor, gracias por mi esposo. Gracias por mi esposa. Señor, bendigo los cuadros que están debajo de esos 20 kilos, pero los bendigo. Gracias. Gracias por este hombre cabal, por este. Y Señor, señora, miren, más que el lonche, bendiga a su esposo, pero bendígalo con el lonche también. Caramba, hay cosas tan bonitas que se nos olvidan. Ya vi ahorita muchos hombres que discretamente hicieron. Sí, lo sé. Yo estoy muy valiente porque está hasta allá atrás. Pero bendiga lo que Dios le da mientras camina en lo que Dios le ha prometido. Contentamiento no es mediocridad, es honra. Te lo voy a repetir, contentamiento no es mediocridad, es honra. Señor, gracias por el lugar que me has dado. Señor, gracias por el
fruto que me has dado hasta hoy. Señor, yo sé que tú eres muy abundante, pero el día de hoy honro haciendo una buena administración de esto, honro agradeciendo, honro tomando responsabilidad, honro. Miro al cielo y digo gracias. Y ¿sabes qué, familia? Vienen tiempos de multiplicación para nosotros. Pero no solo, ojo, por favor, no pongas tus ojos en la tierra. El Señor quiere multiplicar el poder del Espíritu Santo sobre ti, porque necesita la extensión y la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para predicar su palabra, para sanar al enfermo, para vendar al quebrantado, para hablar del día, del buen día del Señor. Para hablar del buen día del Señor. Señor, ¿el Señor necesita que tú seas bendecido? No, no lo necesita. Dios es soberano. Pero pídele la oportunidad de participar en lo que Él está haciendo. Señor, hazme un siervo para tu gloria. Señor, prospera mi empresa para que pueda ser, Señor, la mano extendida tuya hacia mis empleados. Señor, permíteme bendecir a otros, Señor, permíteme. Y sabes que guárdame de la persona que quiera aprovecharse, guárdame. Este viernes tuvimos un curso en Ciudad de México, en Santa Fe, con varios empresarios. Y uno de ellos, de Córdoba, Veracruz, me decía: el empresario es inmune a la decepción, porque constantemente estás formando gente. Y hay algunos que se quedan y muchos que se van. Y a veces uno dice: es que me esforcé en formar a este y se fue. Familia, el ministerio es prácticamente igual. No nos cansemos de hacer el bien. Oye, pero no he cosechado. No te canses, sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Vas a empezar a discernir la tierra y en quién la siembras, pero tú sigue haciendo lo que la palabra de Dios dice, y tarde o temprano vas a cosechar si no desmayas. Y el último punto es en obediencia. Segunda de Reyes 4. El profeta dice: declárame lo que tienes. Le dice esta viuda: declárame lo que tienes, porque había quedado endeudada. Declárame lo que tienes. Solamente tengo esto de aceite. Y aquí te voy a decir una verdad bien poderosa. ¿Dónde vas a cosechar? En las áreas de don que Dios te dio. Te lo voy a repetir. Hey, escúchame bien en esto. Estás buscando a veces cosecha en dones prestados. No, Dios te dio dones y talentos, no para que los escondas, sino para que los habilites. No sigas escondido. Oye, ¿nos da miedo? Claro que sí. Muchas veces Dios nos va a poner en escenarios donde, aunque estés preparado, te vas a sentir indigno. No te sientas indigno de lo que Dios ya justificó, de lo que Dios ya te entregó, pero sé obediente a su palabra. Dios va a venir y va a decir: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Melagel, de ahí voy a jalar. No hay problema, pero dame lo que tienes. Empieza a empujar lo que tienes y Dios va a usar eso. No pidas dones prestados. Dios en su honra lo que tienes. Honra la vasija que te dio, para que el poder de Dios opere en ti y puedas derramarlo a otros. ¿Hace sentido? Honra y construye sobre tus talentos. Trae más vasijas, porque mientras más vasijas traigas, más aceite va a haber. Amén. Familia, con esto, a lo mejor no es el mensaje más popular que quieras, pero no quiero que te pierdas de la siguiente cosecha. Aprende a discernir el sembrador. Cuida lo que oyes. Escoge la buena semilla, que es la palabra. Pero no solamente la escuches, toma acción en ella. Toma acción en ella. Señor, me cuesta trabajo alinearme. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo alinearnos? Porque somos humanos, porque no queremos obedecer. Pero Señor, ayúdame a ajustar mi vida a tu palabra. Señor, esto no se trata de que yo me sienta bien, se trata de que haga tu voluntad y de que tú seas glorificado. No te pierdas una cosecha por endurecer tu corazón. Y si hay algo de lo que quieras, de lo que tengas que arrepentirte el día de hoy, el altar del sacrificio para venir a morir a quien éramos y renacer está abierto, familia. Ponte de pie y empieza a orar a Dios. Señor, trae el arado sobre mi tierra. Ya no quiero seguir sembrando espinos. Ya no quiero que mis semillas se pierdan. Quiero cosechar de acuerdo a tu voluntad, para tu gloria, no para la mía, para tu gloria.
Señor, muéstrame qué es lo que has puesto en mí que tengo que trabajar. Señor, quita de mí toda excusa, toda justificación barata que yo me he creído. Porque muchas de las justificaciones que vienen a tu vida son semillas que el enemigo sembró, que no te pertenecen. Señor, rompe, quita, trae el fuego de tu Espíritu Santo. No tengas miedo de que el fuego del Espíritu entre en tu cosecha, porque te va a dejar lo que es valioso, y sobre eso puedes construir. Señor, ayúdame a renunciar a aquello que ha detenido mi cosecha. Señor, dame un corazón que pueda sujetarse a tu autoridad para empezar a caminar, y ayúdame a ser un instrumento de bendición. ¿Quieres empezar a cosechar, familia? Te voy a dar un tip importante. Empieza a bendecir lo que es. Empieza a bendecir lo que es. Señor, gracias. Señor, te bendigo a ti. Señor, bendigo tu palabra. Señor, bendigo a mi familia, bendigo mi trabajo, bendigo a mis hijos. Familia, quiero que abras tu boca y empieza a bendecir. Tu primera cosecha va a empezar cuando bendices, y lo vas a ver. En vez de hablar crítica, habla bendición. Que la gente cuando viene a quejarse de alguien te ve y diga: ay, con ella no puedo. ¿Por qué? Porque me va a bendecir, me va a hablar de lo bueno, me va a hablar de lo que sí es. No seas tierra fértil para maldición, sé tierra fértil para bendición. Empieza a bendecir. Bendice, alma mía, bendice.